Me han pedido que platique sobre tratamiento de la pancreatitis aguda. Hace exactamente un año en la Facultad de Medicina toqué este tema y entonces pensé que como algunos podrían regresar el día de hoy, me iban a decir son las mismas presentaciones y las mismas diapositivas. Entonces lo que hice fue dedicarme a ver qué novedades salieron en el último año, en los últimos 2 años, para el tratamiento de pancreatitis aguda. Lo primero que debemos tomar en cuenta cuando estamos ante un caso de pancreatitis aguda para diseñar su tratamiento son los aspectos de temporalidad, porque no es lo mismo el tratamiento inicial convencionalmente marcado en la primera semana que el tratamiento tardío, o sea, el tratamiento de las complicaciones. El segundo aspecto importante es evaluar la gravedad. Los pacientes con pancreatitis aguda leve, lo que hay que hacer es nada. Prácticamente es controlar el dolor, dar hidratación, ayuno temporal y no meterse con más cosas. En cambio, el paciente con pancreatitis aguda grave requiere de una unidad de cuidados intensivos para controlar la insuficiencia orgánica, que es la determinante principal de morbilidad y mortalidad en estos enfermos. Y por último, el tratamiento de las complicaciones, que sería objeto de otra presentación, o que va a ser objeto de otra presentación. Vamos a ver. Eso es. Considerar que en las primeras horas de la evolución de los enfermos con pancreatitis aguda, lo que estamos viendo es la respuesta fisiológica normal al proceso de activación de las enzimas pancreáticas. Y entonces aquí lo que predomina es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y para evaluar qué enfermos podrían desarrollar una pancreatitis aguda grave, se han diseñado pues muchos scores de pronóstico. Les anoto aquí solo algunos. La verdad es que la mayoría son muy específicos, pero desafortunadamente pocos sensibles. Esto quiere decir que cuando están presentes la mayoría de alteraciones, el paciente va a tener un cuadro grave, pero un 40% de pacientes que pueden desarrollar un cuadro grave no presentan estos criterios de mal pronóstico. La respuesta inflamatoria sistémica inicial nos predice, cuando es persistente, el desarrollo de insuficiencia orgánica. Y la insuficiencia orgánica respiratoria, renal o cardiovascular son los principales determinantes de la gravedad inicial de los enfermos con pancreatitis aguda y uno de los predictores más importantes para el desarrollo de complicaciones a largo plazo, que en ese momento, ya en las complicaciones, sí que requerimos de un método de imagen que nos permita diferenciar los diferentes tipos de desenlaces que tienen los enfermos con pancreatitis aguda grave desde el origen. Les presento aquí uno de los métodos que más se utilizan ahorita en la literatura para evaluar la gravedad desde el inicio de los enfermos con pancreatitis aguda. Y se llama BISAP porque utiliza el nitrógeno de la urea, el estado mental evaluado por la puntuación de Glasgow, la respuesta inflamatoria sistémica, la edad y el derrame pleural. Y más de 3 de estas alteraciones juntas indican gravedad. Pero una vez más, es muy específica, pero muy poco sensible para evaluar la gravedad. Y algo de lo más nuevo en cuanto a este aspecto lo encuentra uno en 2 o 3 artículos de la literatura publicados de manera reciente. Este es el primer artículo de este grupo en donde participan 2 instituciones mexicanas y en donde lo que se proponen los autores es desarrollar un sistema práctico para evaluar la evolución de los enfermos con pancreatitis aguda en las primeras horas. Y esto tiene pocas cosas, miren ustedes, da la puntuación arriba. Yo sí le atiné al puntito.
arriba. Son 100 puntos para cada insuficiencia orgánica, esto es respiratoria, renal, cardiovascular. Le da 40 puntos a la intolerancia a una dieta sólida, 25 puntos a cada componente del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto es taquicardia, hipotensión, temperatura, leucocitosis, 5 puntos para dolor abdominal y 5 puntos para los equivalentes de la dosis de morfina necesaria para controlar el dolor. Si se reúnen con estos puntos y hacen un nivel de corte de más de 140 puntos al ingreso, el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda grave es de 3.5. Si a eso le agregan las alteraciones mentales, sube a 5.3 y el nitrógeno de urea 3.2. Lo que logran estos autores en 2 estudios iniciales norteamericanos fue mostrar que estos pacientes tienen una hospitalización más prolongada y tienen con mayor frecuencia complicaciones locales. Como un grupo muy importante de estos casos se salían del desarrollo de estas complicaciones, los autores empezaron a preguntarse por qué. Y entonces se dieron cuenta que el uso de opioides de morfina es muy común en los Estados Unidos y esto elevaba con mucho el score de los pacientes. Y entonces desarrollaron una modificación, que esto es de lo más reciente que encontré, este es de 2022. Aquí les digo, participan 2 centros mexicanos. Y quitando las equivalentes de las respuestas de morfina dentro del score, dejando solo los otros 4 que son más sencillos, la ganancia es exactamente la misma. Y son capaces de diseñar seguimientos distintos, vean ustedes aquí. Por ejemplo, el paciente que tiene una pancreatitis aguda grave tiene una elevación muy importante en su score, pero se queda alto, y esto es hasta el 7º día que lo están evolucionando, que lo están evaluando. Los que presentan complicaciones locales pero no tienen insuficiencia orgánica se comportan de manera intermedia, y aquellos que tienen una pancreatitis aguda leve prácticamente están bien en las primeras 24 horas de evolución. Y vean cómo el área bajo la curva de estos diferentes criterios es bastante adecuada para este sistema que se llama M de modificación y PAS, como lo ven ustedes aquí, y se comporta mejor que la respuesta inflamatoria sistémica, que el hematocrito solo o que el nitrógeno de la urea. Y esto se ha evaluado recientemente en otro estudio prospectivo, este es un estudio chino, en donde los pacientes con MPAS alto tienen mayor frecuencia de infecciones de la necrosis pancreática. Entonces, con un sistema muy accesible, muy fácil de emplear, fácil de recordar, podemos ahora diseñar diferentes desenlaces clínicos que pueden tener los enfermos en los primeros 7 días de evolución de la pancreatitis crónica. En este estudio chino se asociaron a mayor riesgo de infecciones lo que ya sabíamos, una necrosis extensa y el MPAS modificado de más de 292 puntos a los 72 horas. Sigamos con el tratamiento. Las medidas iniciales ahora de tratamiento tienen un objetivo fundamental: evitar la insuficiencia orgánica. ¿Por qué? Porque esta es la causa más importante de morbilidad y mortalidad. Y la otra, bloquear la translocación bacteriana, porque esta es la que nos infecta a la necrosis pancreática. El principio fisiológico para el primer objetivo es el control del dolor, porque se ha demostrado que si uno controla adecuadamente el dolor, mejora la perfusión tisular local del páncreas. Y la otra es el empleo de hidratación adecuada, oportuna y en cantidad apropiada. El manejo de la analgesia se analizó en este metaanálisis que colecta 12 estudios prospectivos controlados y sorteados. Fueron 542 enfermos con pancreatitis aguda confirmada,
8 europeos, 2 asiáticos, 1 en Medio Oriente y 1 en Estados Unidos. Y lo que pueden ver en la gráfica es que cualquier producto que utilicemos mejora el dolor en comparación con el ingreso de los enfermos al primer día. No hay ninguna ventaja entre uno y otro. Quizá mejor los opioides en las primeras 24 horas, pero no mucho mejor que los antiinflamatorios no esteroides. Y aquí abren los autores el paréntesis para la posibilidad de hacer bloqueos epidurales durante estas primeras 24 horas que, además de mejorar la perfusión y controlar el dolor, se asocian a mejores resultados y mejor calidad de vida. En cuanto al otro aspecto, la hidratación es fundamental y se ha pensado que esta debe ocurrir lo más precoz posible y tiene un periodo de ventana muy corto, como ven ustedes en esto. ¿Por qué? Porque ya que empieza a haber insuficiencia orgánica, pues no son más allá de las 6 o 12 horas. Por tanto, si nosotros queremos incidir, tenemos que hidratar de manera apropiada en este periodo. Las guías clínicas son muy enfáticas en decir que hay que hacer una hidratación agresiva diseñada por objetivos. Esto es, la de la Asociación Americana de Páncreas habla de presión arterial, flujo urinario, el hematocrito. La de la Asociación Americana de Gastroenterología dice nada más objetivos, por objetivos, dirigir la hidratación por objetivos y así las cosas. Este es el estudio mejor diseñado, recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, que se llama el estudio Cascada. Y es un estudio multicéntrico en donde a 249 enfermos los sortean para 2 tipos de hidratación. Una muy agresiva, 20 mililitros kilo, en un bolo de 20 mililitros por kilo y después 3 mililitros kilo por hora. Y el otro de 15 mililitros, solo un bolo de 10 mililitros kilo por hora si hay hipovolemia. Y una evaluación cuidadosa de la evolución de estos enfermos. El objetivo primario fue similar. El objetivo primario se logró no hubo diferencias entre un esquema y otro, que fue evitar la pancreatitis aguda grave o sus complicaciones locales. Lo que demuestran claramente los autores es que la hidratación agresiva se asociaba a sobrecarga de volumen y por tanto mayor mortalidad y mayor morbilidad en estos enfermos. Y también se ha buscado el tipo de solución más importante, esto me lo han oído en otras ocasiones. Y entonces la mayoría dice que hay que usar Ringer. ¿Cuál es el problema de esto? Este es un metaanálisis en donde, fíjense, concluyen que el Ringer es mejor, pero en realidad el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la falla orgánica múltiple fue exactamente igual si usaban Ringer o solución salina. Y en este otro también se muestra lo mismo y son los mismos metaanálisis. Por último, ¿cómo bloquear o mejorar la translocación bacteriana? Pues utilizando el intestino. Y en pancreatitis aguda leve hay que dar de comer en cuanto se pueda. Solo nutrición enteral si no se llenan los requerimientos de la alimentación por vía bucal. Nutrición parenteral muy rara vez indicada en estos casos. Y recordar que si estamos utilizando el estómago con una sonda nasogástrica, la aplicación debe ser en bolos pequeños de solución. En pancreatitis aguda grave debe iniciarse nutrición enteral, que puede ser por sonda nasogástrica o nasoyeyunal, parenteral solo en casos de intolerancia o cuando no se alcanzan las metas de nutrición, y en todo caso, cuando está con alimentación parenteral porque no alcanzaron las metas, hay que usar el intestino apoyando alimentación enteral. Por último, las complicaciones. Las complicaciones se presentan alrededor de la 4ª semana y aquí va a variar mucho. Si es una necrosis encapsulada, si es una necrosis infectada, si es un pseudoquiste, y para todo esto se propone que exista una evaluación de lo menos a lo más. Percutánea si se puede,
endoscópica, sobre todo por ultrasonido endoscópico en el mejor de los casos, y dejar los procedimientos quirúrgicos de mínima invasión para casos en donde han fallado nuestras otras estrategias. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, son múltiples el abanico de posibilidades diagnósticas y de tratamiento que se pueden hacer por endoscopía y fundamentalmente por ultrasonido endoscópico en enfermedades pancreáticas. Procedimientos de diagnósticos, terapéuticos, ya se ha hablado bastante a lo largo de estos años de lo que son los drenajes de colecciones pancreáticas, la terapia de ablación, como ven a la derecha, la terapia con drenajes gastrodenales o gastroyunales guiados por ultrasonido endoscópicos, y otras terapias de inyección vascular fundamentalmente, o la reciente rama que ahora se ha llamado endohepatología, que es la aplicación fundamental que en años recientes ha tenido el ultrasonido endoscópico. De tal manera que la charla va a estar centrada en la aplicación de marcadores fiduciales para el tratamiento de enfermos con cáncer de páncreas que van a radioterapia. Y quería comentarles en principio que la radioterapia estándar, más o menos antes de 2010, se aplicaba en una sola sesión, 25 grays hacía la aplicación el radioterapeuta. Y la desventaja central de esta técnica de radioterapia de intensidad modulada se llamaba es que tenía zonas amplias de aplicación, y a pesar de que era una terapia razonable en esos años, desafortunadamente era acompañada de importantes efectos secundarios por la aplicación de radioterapia a los órganos circundantes. Se acompañaba de úlceras duodenales, gástricas, sangrado, perforación. Ahora ha venido la radioterapia estereotáxica con las máquinas recientes de aplicación de radioterapia. Se puede aplicar la radioterapia 25 a 55 grades en 5 fracciones de tratamiento cada 2 semanas. Se puede hacer lo que se llama la simulación, porque la máquina que lo aplica es capaz de adaptarse a los movimientos de la respiración para aplicar de manera precisa al tumor la radiación. Y esto conlleva, por supuesto, menores efectos secundarios respecto a la radioterapia de intensidad modulada. ¿Y por qué es útil la aplicación de marcadores fiduciales guiados por ultrasonido endoscópico y radioterapia estereotáxica? Bueno, porque el páncreas es un órgano blando que no tiene referencias anatómicas para el radioterapeuta, y poder aplicar radioterapia estereotáxica dirigida al tumor no es cosa fácil si no tiene guías anatómicas. De ahí que los marcadores fiduciales están aprobados por la FDA, se pueden aplicar por vía de rayos X, tomografía computada, o recientemente casi todos los grupos lo están haciendo guiado por ultrasonido endoscópico. Son marcadores inertes, factibles, y la FDA los ha aprobado prácticamente en cualquier escenario del cáncer de páncreas, pero fundamentalmente se aplican en carcinoma de páncreas localizado, el resecable, el borderline y el localmente avanzado. Vean ustedes, estas son los tipos de marcadores fiduciales disponibles en el mercado. Los diámetros pueden ir desde 0.2 milímetros y hasta 1 milímetro, con longitudes de 3 y hasta 20 milímetros. Las formas pueden ser varias, fundamentalmente cilíndricos o en forma de 8. Los que tenemos disponibles en México son los que están aquí a la izquierda, estas formas de 8 o rectos. Vean ustedes en la imagen de la izquierda, esta es la radioterapia de intensidad modulada. La zona roja es donde concentra el radioterapeuta la aplicación. Vean cómo es amplia, no se limita a los tumores pancreáticos. En cambio, la radioterapia estereotáxica, con la simulación de la radioterapia guiada por los marcadores fiduciales, puede concentrar perfectamente la mayor intensidad de dosis a los tumores pancreáticos. Entonces, esta es la secuencia que se emplea. Obviamente, esto debe ser un tratamiento y un consenso multidisciplinario entre varios especialistas que ven este tipo de enfermos. Se aplican los marcadores fiduciales guiados por ultrasonido endoscópico, se hace la técnica de simulación por parte del radiólogo, en donde planea la dosis, hace la localización y la volumetría del tumor para hacer la aplicación posterior ya formal de la radioterapia estereotáxica. Estos son los marcadores fiduciales disponibles en el mercado. Los que están ahí señalados con flecha negra son los que tenemos disponibles en México, principalmente este que es el de platino, de la empresa Boston Scientific. Es un marcador que tiene forma de casi 8 o de S, o es un marcador lineal recto. Y esta es la forma como lo vemos y lo aplicamos guiados por ultrasonido endoscópico. En esta zona negra que ustedes observan aquí es el tumor primario de la cabeza del páncreas. A este enfermo se le había colocado una prótesis metálica que está aquí. Este es el ecoendoscopio con el transductor lineal. Y aquí vamos a avanzar una aguja en tiempo real, siempre como hacemos las biopsias. Es una aguja de biopsia común, de hecho.
guiado por ultrasonido endoscópico, se avanza la aguja y en tiempo real se hace la inserción del marcador fiducial. Generalmente se colocan entre 2 a 3 marcadores fiduciales en la intención de hacer un marcaje periférico con los marcadores de la lesión para que se facilite para el radiólogo. Aquí estamos retirando la aguja y se está empujando con el estilete metálico de la aguja el marcador fiducial, que en este caso es un marcador recto. Es la forma como se procede. Aquí se está haciendo una nueva inserción, aquí, para colocar un segundo marcador fiducial. Este es otro enfermo en el cual ya habíamos colocado, que es la ventaja de hacer la aplicación guiada por endoscopía. Ya se colocaron aquí los marcadores fiduciales, véanlos en esta zona, y se aprovecha en la misma sedación del enfermo hacer el drenaje biliar, que es la ventaja de hacer todo endoscópico. Se puede hacer neurolisis, se puede hacer drenaje biliar, se pueden hacer aplicación de marcadores fiduciales. Finalmente, a este enfermo ya se le colocó una prótesis plástica y aquí para el drenaje biliar, y aquí los marcadores fiduciales. Y este es el proceso de simulación en 2 enfermos que hemos hecho allá en el instituto, en donde se aplican los marcadores fiduciales. Los pueden ver aquí, es el caso anterior con la prótesis metálica, el proceso de simulación que hace el radioterapeuta. Aquí localiza los marcadores fiduciales y hace la volumetría para la aplicación de la radioterapia estereotáxica. Aquí está en un enfermo que habíamos hecho un drenaje con prótesis metálica biliar, y este es propiamente ya la aplicación de la radioterapia en las zonas, como decíamos, la roja de mayor intensidad y hacia la periferia. En la evidencia publicada en la literatura, esta es una revisión sistemática y metaanálisis, son 2 estudios con 820 enfermos incluidos en este primer metaanálisis, 15 estudios en este segundo metaanálisis, 1.155 enfermos con 6 resúmenes incluidos. Vean ustedes, los números me parece que son muy buenos. El éxito técnico, la factibilidad y éxito para colocar el marcador fiducial, 96 a 98%. Los marcadores se pueden migrar, sí, por necrosis misma del tumor después de la quimio, de la radioterapia, y los eventos adversos, pero todo esto es menor del 5%. Y mayormente los eventos adversos pueden ser dolor abdominal, el enfermo puede desarrollar pancreatitis, elevación de aminotransferasas, obstrucción biliar o incluso colangitis. Pero esto ocurre, repito, en menos del 5% de las veces. La otra modalidad reciente que estamos intentando hacer por endoscopía, ustedes saben que los enfermos con cáncer de páncreas mayormente hacen obstrucción del tracto de salida gástrica. De hecho, algunos debutan de esta forma. La causa más frecuente de obstrucción del tracto de salida gástrica es un tumor maligno en el 50-80% de los casos. La causa más frecuente es el cáncer de páncreas, y el tratamiento paliativo pues, debe ir dirigido, cuando hay obstrucción del tracto de salida gástrica, a suprimir la náusea y el vómito de los enfermos, que sí que los aqueja y afecta de manera significativa su calidad de vida. Se debe mejorar la ingesta oral del alimento y disminuir las complicaciones, la estancia hospitalaria y la necesidad de reintervención. Tradicionalmente, estos enfermos, desde el punto de vista endoscópico, los abordábamos con la colocación de una prótesis metálica duodenal. Pero no hay duda que todos los que hemos puesto una prótesis metálica duodenal sabemos la lata que significa. El éxito se pone fácil. Generalmente el enfermo empieza a comer rápido. El problema son los efectos o los inconvenientes a mediano plazo. Es decir, el éxito técnico es alto y clínico también. Se reinicia de manera rápida la ingesta oral, pero tienen significativamente mayor obstrucción y necesidad de reintervención en el mediano plazo, bien sea porque la prótesis se infiltra por tejido hiperplásico o por el tejido tumoral mismo. La otra vertiente que hacen los colegas cirujanos es la gastroyenostomía quirúrgica. Existe también un alto éxito técnico y un alto éxito clínico en la resolución de la náusea y el vómito del enfermo, pero hay una mayor morbilidad y una mayor estancia hospitalaria. Habría que ver los costos, no hay estudios prospectivos que comparen esta variable. En recientes años ha venido la gastroyenostomía guiada por ultrasonido endoscópico, y les quiero mostrar un video de cómo la realizamos. Esta es la obstrucción de la unión bulboduodenal en un enfermo con carcinoma de la cabeza de páncreas, en donde estamos canulando la estenosis con un catéter. Existen varios, se avanza una guía para el catéter avanzarlo más allá de la estenosis e infundir agua que distienda las asas del duodeno distal o el yeyuno proximal. Una vez de que extendemos las asas por vía de ultrasonido endoscópico, aquí estamos mapeando a través del estómago, la pared posterior del cuerpo medio alto, las varias opciones de asas dilatadas, y esto se hace la comunicación entre la luz gástrica, aquí, en donde se ve la aguja,
con la luz yeyunal. Esto es mediante la colocación de lo que ha venido a modificar mucha de la terapia endoscópica, que son las prótesis de aposición luminal. Esta es una penetración que se hace con electricidad. Se libera la copa dentro del yeyuno, que está acá. El cuerpo de la prótesis mide 20 milímetros de diámetro. Aquí se liberó la copa intrayeyunal y posteriormente, bajo visión endoscópica y control fluoroscópico y endosonográfico, liberamos la copa yeyunal, la copa gástrica, perdón, la proximal, que la van a ustedes a observar aquí del lado derecho. Al inicio nosotros colocábamos azul de metileno para hacer la represión del asa yeyunal, por eso ven que drena aquí azul. Hoy día prácticamente ya no lo hacemos, es agua sin azul de metileno, y por pura guía endosonográfica y de fluoroscopía hacemos esta comunicación entre el yeyuno proximal duodenodistal y la luz gástrica, haciendo pues la gastroyejunostomía guiada por ultrasonido endoscópico. Y la otra situación es que podemos hacer tanto drenaje biliar, cuando el enfermo no podemos avanzar más allá de la unión bulbodenal, como drenaje gastroyeyunal cuando tienen obstrucción digestiva. Ven ustedes aquí en la flecha, este enfermo ya tenía una prótesis transpapilar plástica, pero por progresión del tumor y oclusión duodenal ya no fue posible hacer el abordaje transpapilar para hacer un nuevo drenaje porque desarrolló obstrucción biliar a pesar de la prótesis plástica. Entonces, aquí en flecha, una pequeña prótesis de aposición luminal con el cual ya drenamos la vía biliar. Esta es la forma como se opacifican las asas del yeyuno proximal, y aquí ya se ha puesto la prótesis de aposición luminal. Este es el control fluoroscópico que se hace, porque, repito, son procedimientos que se hace combinado endosonografía, endoscopía y fluoroscopía. Y esta es la evidencia en la literatura de gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico contra gastroenterostomía quirúrgica. Vean ustedes 7 estudios en esta revisión sistemática y metaanálisis. La causa más importante fue, no hay duda, malignas, el cáncer de páncreas la más frecuente. El éxito técnico sí fue significativamente mayor en el brazo de gastroenterostomía quirúrgica, pequeña diferencia pero con significancia estadística. Sin embargo, el éxito clínico fue mayor en el brazo de drenaje guiado por ultrasonido endoscópico, y los eventos adversos, el tiempo del procedimiento y la estancia intrahospitalaria sí fueron significativamente menores en el brazo de gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico. No hubo diferencia en la recurrencia de síntomas. Hay otras cosas que se pueden hacer también en enfermos con cáncer de páncreas avanzadas. Vean, este enfermo de 58 años de edad tenía un carcinoma de la cabeza del páncreas irresecable. Se le había puesto una prótesis metálica biliar por endoscopía y se le hizo una gastroyejunostomía para liberar la obstrucción digestiva del tracto de salida gástrica en este enfermo. Se le radio y quimioterapia. Sin embargo, 3 meses después de la cirugía, el enfermo desarrolló síndrome de asa aferente. Y pueden ustedes ver en esta tomografía cómo dilató de manera significativa el estómago, y el asa aferente de la gastroyejunostomía quirúrgica se dilató también de manera significativa. Vean cómo las asas dilatadas del asa biliar aferente de este enfermo llevaban prácticamente a la pelvis. Y entonces lo que hicimos fue avanzar con un endoscopio a través del asa biliar aferente, una guía, un catéter para hacer represión con agua del asa aferente. Vean toda el asa dilatada, por aquí aproximadamente la gastroyejunostomía quirúrgica. Y después, finalmente, bueno, aquí ahorita verán, pero aquí está la prótesis que hemos puesto para comunicar el asa aferente con el eferente guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, vean cómo aquí avanzamos un asa para hacer represión con agua del asa biliar aferente. Una vez de que tenemos el asa con represión, nos metimos a través del asa eferente con el ecoendoscopio, aquí el transductor lineal, y podemos ver las asas biliares aferentes, y el objetivo fue pues crear una comunicación entre el asa aferente y eferente para que se descomprimiera el asa biliar aferente que daba el síndrome de asa aferente y resolver la clínica del enfermo. Entonces vean cómo aquí con prótesis de aposición luminal, este es el asa aferente, y aquí estamos penetrando con electricidad el asa con la cual se coloca finalmente esta prótesis. Quiero mostrarles aquí la parte endoscópica que comunica ambas asas. Aquí con transiluminación se logra ver la comunicación entre las asas aferente y eferente. En conclusión, pues, la colocación de marcadores fiduciales guiados por ultrasonido endoscópico mejora la localización del tumor intrapancreático para optimizar la dosis de radiación aplicada al área de interés y disminuir los efectos secundarios. La colocación de marcadores fiduciales guiada por ultrasonido endoscópico ofrece sin duda ventajas, como visión directa, bajo riesgo de siembras peritoneales y posibilidad de hacer terapias adicionales en una misma sesión de sedación.
La gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico tiene menor éxito técnico, pero significativamente mayor éxito clínico, tiempo más corto del procedimiento, menos eventos adversos y menor estancia hospitalaria, y estos enfermos se deben discutir siempre en una sesión interdisciplinaria para decidir la mejor opción de tratamiento. Ustedes deben de recordar que el diagnóstico diferencial es muy amplio y quizá los quistes que más se conocían antes eran el cistadenoma seroso y mucinoso, que representaban la gran mayoría después de los pseudoquistes en cuanto a lesiones de este tipo en el páncreas, pero conforme ha evolucionado nuestra capacidad para diagnosticarlos de manera más certera, lo que sabemos en la actualidad, y este es un estudio que hicimos en el instituto y es muy similar a lo que se ha reportado en nuestros centros de referencia, es que la mayoría de las lesiones quísticas del páncreas en la actualidad representan las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Estas son lesiones que se originan en papilas dentro del conducto que van a secretar moco y van a originar los quistes ya sea en ramas secundarias o en el conducto principal. Y obviamente tienen potencial de malignidad y por eso es importante diagnosticarlas, pero va a haber otro grupo de quistes. En el instituto hay una serie muy grande de neoplasias sólido-papilares, pero también podemos tener degeneraciones quísticas tanto de adenocarcinomas como de tumores neuroendocrinos, entre otras. Y generalmente a lo que nos enfrentamos es a esto. A veces los pacientes llegan a consulta no porque sepan o hubieran sabido que tenían un quiste, sino porque se hizo una tomografía por síntomas en ocasiones no relacionados al páncreas y ahí van a observar lesiones en el páncreas que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Quistes con calcificaciones en la pared, otros que parecen tener forma de panal de abeja, a veces nada más llegan por dilataciones del conducto pancreático, algunas neoplasias un poco más complejas con componentes sólidos quísticos, algunos nada más con neoplasias quísticas en las ramas secundarias o quistes que también captan en su pared, y obviamente tenemos que encontrar cuál es la causa de estas lesiones, porque en base a eso vamos a tomar decisiones terapéuticas importantes, incluso de seguimiento. Hay pacientes que ni siquiera vale la pena vigilar y en otros que independientemente del tamaño de la neoplasia habrá que operarlos. Entonces tenemos muchas herramientas y el problema que tenemos en la actualidad es que generalmente no sabemos cuándo ni cómo utilizarlas. Tenemos colangioresonancias, tenemos tomografías de alta definición y obviamente tenemos el ultrasonido endoscópico, pero cada una de estas herramientas tiene una parte muy importante dentro del abordaje. Pero quizá lo más importante, como siempre, es la clínica, y hay varias preguntas que deberíamos de ir respondiendo a la hora de enfrentarnos a una neoplasia quística del páncreas. Los antecedentes clínicos, la edad del paciente, el género, son muy importantes. Hay neoplasias que son casi exclusivas de mujeres. El ejemplo principal son los cistadenomas mucinosos. Como estos tienen un componente de estroma ovárico, el 98%, 99% van a ser mujeres. Por lo tanto, pensar en un citadenoma mucinoso de primera instancia en un hombre no es lo más adecuado. La localización y el tamaño nos pueden ayudar, también la estructura, como les mostré en los ejemplos previos, hay quistes, sobre todo los cistadenomas mucinosos, que pueden calcificar su pared. Los cistadenomas serosos pueden tener una cicatriz central y dar esta forma de panal de abeja. Entonces, esas imágenes iniciales nos pueden ir ayudando si las vamos conjuntando con otros aspectos clínicos y demográficos del paciente. El número de quistes también es importante. Pocas neoplasias pueden dar quistes múltiples en el páncreas. Sí hay cistadenomas serosos que pudieran ser, o quistes simples múltiples que se pueden ver en algunos síndromes genéticos, pero lo más común van a ser las neoplasias papilares mucinosas. El diámetro y la relación que tengan esos quistes con el conducto también es muy importante. Nuevamente, las lesiones más comunes, que son las neoplasias papilares mucinosas, se comunican con el conducto y en ocasiones lo pueden dilatar. Otras neoplasias difícilmente van a producir eso y en la medida de lo posible es indispensable evaluar el contenido del quiste. Tenemos que determinar si producen moco o no.
los niveles de glucosa o glucógeno y algunos otros marcadores, sobre todo tumorales, como el antígeno carcinoembrionario. Entonces, con todo esto realmente podemos ir diferenciando todas estas lesiones. Este es un diagrama de flujo que publicamos en la Revista Mexicana de Gastroenterología. Perdón que no haya puesto ahí, o quizá salió de la diapositiva la referencia, pero está accesible en línea de manera gratuita y se publicó el año pasado. Pero como pueden ver aquí, ante cualquier lesión quística del páncreas, sí es importante hacer una historia clínica y evaluar adecuadamente la tomografía o resonancia y quizá tratar de responder o ubicar a la neoplasia en alguno de estos 3 escenarios. El quiste quizá más frecuente van a ser los pseudoquistes, pero para sospechar en un pseudoquiste debe de haber antecedente pancreatitis aguda y debe de ser una pancreatitis aguda mínimo, moderada o grave. Las pancreatitis agudas leves difícilmente van a dar pseudoquistes. Si esto se confirma por los antecedentes clínicos o incluso por el análisis del líquido, pues obviamente se va a tratar de acuerdo a las guías de pancreatitis aguda. Si hay duda, ahí sí se recomienda hacer ultrasonido endoscópico y análisis de la lesión del líquido del quiste. ¿Y por qué puede haber duda? Es importante recordar que estas neoplasias papilares mucinosas, como comunican con el conducto, también son causas en ocasiones de pancreatitis aguda o pancreatitis aguda recurrente, y es importante separarlas. Para obviamente sospechar en una neoplasia papilar mucinosa, tendríamos que llegar al diagnóstico. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Se pueden ir diferenciando, como les había mencionado, a través de la medición de amilasa y antígeno carcinoembrionario inicialmente. Este es un metaanálisis en el que se reportó que lesiones con amilasas menores de 250 difícilmente van a corresponder a pseudoquistes. Pero cuando vemos lesiones que tienen niveles de antígeno carcinoembrionario elevados, eso nos va a decir que esa neoplasia produce moco y automáticamente deberíamos de pensar en una neoplasia mucinosa papilar o un cistadenoma mucinoso. Entonces, clínicamente podemos llegar al diagnóstico de pseudoquiste. Van a ser personas que tienen pancreatitis aguda, generalmente son lesiones simples, uniloculadas, de septos delgados. La mayoría va a comunicar con el conducto pancreático principal y el líquido va a ser de poca viscosidad y obviamente va a tener niveles de amilasa alta con otros marcadores, ahora carcinoembrionario o incluso bajo, y glucosa probablemente alta y celularidad principalmente inflamatoria. Entonces esto, junto con lo que veamos en imagen, nos puede ir ayudando. Para pasar al otro escenario clínico, ¿cómo se diagnostica o cómo sospechamos de una neoplasia papilar mucinosa? Bueno, como ya les había mencionado, estos son quistes que van a producir moco y eso lo determinamos por medir antígeno carcinoembrionario en el líquido del quiste y que debe de estar elevado. Estas lesiones van a tener comunicación con el conducto pancreático principal y por lo tanto van a tener amilasa elevada en el líquido del quiste, pero también podemos identificar comunicaciones en ocasiones con resonancias magnéticas de alta calidad o tomografías también dedicadas al páncreas. Se puede determinar esta comunicación y si lo hacemos, obviamente eso es un punto más a favor del diagnóstico. Cuando el moco es muy abundante o la lesión o la papila involucra el conducto pancreático principal, sí puede haber dilataciones. Estas son unas fotos de una pancreatoscopía y se pueden ver ahí papilas en el conducto pancreático principal, pero en muchas ocasiones no necesitamos hacer pancreatoscopías y simplemente asomándonos a la segunda porción del duodeno y viendo extrusión de moco a través de la papila, que esto es el signo de boca de pescado, eso casi es patognomónico de que lo que estamos viendo es una neoplasia papilar mucinosa intraductal. Obviamente, si nos queda duda y se tiene la posibilidad, se puede hacer ultrasonido endoscópico y aspirar el líquido, e incluso en algunas ocasiones se pueden aspirar paredes gruesas o nódulos que hay en el interior para tipificar mejor la lesión. Recientemente a la amilasa y al antígeno carcinoembrionario se agregó la determinación de glucosa en estas lesiones y ha resultado ser muy útil. Es un estudio accesible y realmente barato comparado con otros, y en este estudio se comparó la utilidad de agregar glucosa al análisis del quiste y lo que se observó es que tiene muy buena sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica
cuando sus niveles son menores a 50 para determinar que esa lesión produce moco. Entonces, ya tenemos al menos 3 parámetros que nos pueden ayudar a ir diferenciando estas lesiones. Ya que tenemos bien establecido el diagnóstico de una neoplasia papilar mucinosa, hay varias guías. Estas son las principales, que se llaman guías de Fukuoka, y de acuerdo a las características, a los síntomas, al tamaño del conducto pancreático principal, se van tomando decisiones desde vigilar cada 2 o 3 años, cada año, o incluso llevarlos a cirugía si hay datos de mal pronóstico o de alto riesgo para desarrollar malignidad en los siguientes años. E incluso ya teniendo esto, va a haber lesiones que no vamos a poder establecer el antecedente, pancreatitis aguda, o incluso nos va a quedar duda en el análisis del quiste si es una neoplasia papilar mucinosa o no, y estos pueden ser lesiones indeterminadas, y aquí puede haber algunos cistadenomas mucinosos o incluso variantes quísticas de adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, los papilares sólido-quísticos. Y en estos, como pueden ver aquí, es muy importante, y más que en los otros escenarios clínicos, hacer un ultrasonido, aspirar líquido, y en base al antígeno carcinoembrionario podríamos decir si produce moco esa lesión, y nuestras opciones serían solamente estas dos: un cistadenoma mucinoso, una neoplasia papilar, pero si el carcinoma embrionario es bajo, entonces ya tendremos algunas variantes menos frecuentes, pero con la biopsia o el aspirado que se haga a través de ultrasonido endoscópico pudiéramos tener el diagnóstico en algunos casos. Obviamente, si se tiene la duda y una alta sospecha de malignidad, el paciente debería de ir a cirugía. ¿Por qué es importante repasar todo esto? Porque hemos visto que con el advenimiento de la imagen y que cada vez se hacen más tomografías o resonancias hasta por estornudar, vamos a tener más reportes de lesiones quísticas en el páncreas. Pero como les decía, si incluso no tenemos todas las herramientas, por clínica podríamos ir dando alguna posibilidad diagnóstica. Esta es una mujer de 55 años que llegó con esta lesión, y esta lesión es típica de un cistadenoma mucinoso. Esta imagen en alguna persona también de 55, 60 años sin ningún antecedente es altamente sugestiva de cistadenoma seroso. Esto es una dilatación del conducto pancreático que, en ausencia de una masa, pudiera corresponder a una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama principal. Esto corresponde a un tumor sólido papilar. Es una mujer de 18 años y difícilmente se van a ver estas lesiones en personas mayores. Esta es una imagen típica de neoplasias papilares mucinosas intraductales, y esto probablemente requiera mucho más sospecha y entrenamiento clínico y sobre todo radiológico. Es un tumor neuroendocrino con degeneración quística, y aquí parte de la sospecha se puede dar porque en la fase arterial la pared de ese quiste capta o hipercapta el contraste, que eso se observa en lesiones neuroendocrinas. Les decía nuevamente, si tenemos dudas podemos usar el ultrasonido endoscópico, y obviamente el seguimiento puede ser de acuerdo al diagnóstico con guías para IPMNs, que son las de Fukuoka, o bien con guías de la AGA. Estas guías realmente nadie les recomienda en la actualidad porque tienen muchas deficiencias. Se basan meramente en probabilidades de que la lesión sea un IPMN, incluso sugieren, sin ninguna evidencia sólida, dejar de vigilar a los pacientes después de 5 años. Entonces cada vez han estado en desuso. Y quizá las que más utilidad han demostrado son las guías europeas, que están también en línea de manera gratuita en la revista GOT, y estas toman en consideración todas las posibilidades de las neoplasias y tienen un apartado para neoplasias quísticas indeterminadas y ayudan mucho a ir estableciendo paso a paso el diagnóstico. Y por ejemplo, este es un cuadro sacado de estas guías, y que lo que sugieren es que si radiológicamente la lesión parece un IPMN, ver si hay indicaciones o no de cirugía de acuerdo a lo que dicen las guías de Fukuoka, y en base a eso ya tomar decisiones de vigilancia o quirúrgicas. En un estudio que hicimos en el instituto evaluando la utilidad de todas estas guías, las que mayor rendimiento pronóstico y predictivo para neoplasia tuvieron fueron las guías europeas. Por eso les digo que creo que sería bueno que las consultaran. Y ya para concluir, bueno, las lesiones quísticas van a ser cada vez más frecuentes,
es importante estudiarlas en lo posible a fondo a través de imágenes dedicadas al páncreas, ya sea resonancia o una tomografía trifásica con contraste obviamente, y estudios por ultrasonido endoscópico, y el manejo de cada uno va a depender del diagnóstico definitivo. No se pueden aplicar todas las guías de manera global, entonces es importante hacer los diagnósticos precisos de un pseudoquiste, de una neoplasia papilar mucinosa, y si se tiene algún quiste indeterminado, llevar a cabo según lo hacen las guías. Y a manera de introducción, pues hablar de la pancreatitis crónica, que es una condición fibroinflamatoria irreversible del parénquima pancreático. El principal síntoma que da la pancreatitis crónica es dolor. Casi el 100% lo van a presentar en algún momento en la historia natural de esta enfermedad, con una fisiopatología muy compleja, inflamación del parénquima, obstrucción ductal con formación de litos, pero también hay una sensibilización a nivel del sistema nervioso central que crea esta sensación de dolor, por lo que mientras más pronto se hace una intervención para quitarlo, mejor será el resultado, y esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, no siempre la morfología y los del páncreas a nivel de imagen correlaciona con los síntomas. Siempre será muy importante descartar otras causas como cáncer, úlceras, pseudoquistes, otras complicaciones de la pancreatitis como estenosis biliar y duodenal. Y bueno, sin duda el manejo médico y farmacológico es el inicial. Suspender el agente tóxico que está causando esta pancreatitis, sobre todo en caso de alcohol, de cigarro, y la utilización de analgésicos y de otros adyuvantes. Pero ya cuando se trata de procedimientos invasivos, siempre está la posibilidad de una cirugía o de un procedimiento endoscópico. Hasta el 80% de los pacientes van a requerir algún tipo de procedimiento en algún momento. Entonces, el dolor intratable es la indicación más frecuente. Tradicionalmente, la cirugía se utiliza como última opción posterior al tratamiento médico y al tratamiento endoscópico. Esto debe de cambiar según algunos estudios que les voy a mostrar. Y bueno, siempre también existirá en pancreatitis crónica la sospecha de malignidad. Sí hay cierto mayor riesgo en pacientes con pancreatitis crónica de desarrollar cáncer, pero no es un riesgo tan alto, salvo en casos de pancreatitis crónica hereditaria, por ejemplo. Y bueno, la cirugía pues en estos casos es la única opción de tratamiento. También la pancreatitis crónica da otras complicaciones locales como estenosis biliar o duodenal por el puro proceso inflamatorio. Puede causar pseudoaneurismas, pseudoquistes, fístulas, etcétera, y otras complicaciones que en algún momento podrán requerir una intervención. Esto es un esquema en donde se resumen los tipos de complicaciones asociadas a pancreatitis crónica. Ven ustedes cómo puede haber dilatación del conducto con formación de piedras o de litos en su interior, y esto causa una hipertensión. También puede haber estenosis duodenal o estenosis biliar por causa de esta pancreatitis, formación de pseudoquistes y lo que les he ya comentado. La pancreatitis crónica puede ser calcificante, puede dilatar el conducto en forma muy extensa sin formación de una masa como tal inflamatoria, y este es el aspecto en una pancreatografía endoscópica de cómo el conducto se dilata con una extensión hacia todas las ramas secundarias típica de una pancreatitis crónica. Ahora, la cirugía temprana es importante. Esto es un estudio en donde se comparó cirugía temprana, es decir, pacientes que en menos de 3 años fueron operados, 3 años de síntomas, básicamente de dolor, contra pacientes en donde se hizo otro tipo de tratamientos y pasaron más de 3 años en que se realizó un procedimiento quirúrgico. Y vean ustedes cómo en la cirugía temprana el control del dolor fue casi el 70%, comparado con el 47% en los que se hizo una cirugía más tardía. De tal manera que la pancreatitis crónica particularmente parece ser que el tratamiento quirúrgico es mucho más efectivo y duradero que el tratamiento endoscópico. Otros beneficios de la cirugía temprana son probablemente menos insuficiencia pancreática exógena. Eso es algo que sí se ha
probado con mejor calidad de vida y quizás también tenga algún efecto benéfico en la insuficiencia endógena, que es la última que se pierde en este proceso, pero sí puede tener algún efecto en beneficio que una cirugía puede retrasar esta falla a nivel endógeno. También se comparó en este estudio la cirugía temprana contra un manejo escalonado, y el manejo escalonado pues es básicamente endoscópico, con diferentes prótesis, con diferentes derivaciones, contra una pancreato y ayuno látero-lateral, que es el procedimiento quirúrgico de elección, y lo vamos a mostrar de cómo se hace. Y bueno, la cirugía temprana tuvo mejor control de dolor durante más tiempo, con menor número de intervenciones, y no hubo diferencias en mortalidad ni complicaciones comparado con este manejo escalonado hecho por endoscopía. Entonces la cirugía disminuye la hipertensión intraductal y también remueve tejido inflamatorio por el tipo de resecciones que se hacen. Ahora, ¿qué tipo de abordaje operatorio es el que se tiene que decidir? Esto depende mucho de la manifestación por imagen, es decir, puede haber una masa inflamatoria en la cabeza del páncreas con un conducto dilatado. Esto sin duda da una sospecha de cáncer de páncreas, pero aún sabiendo que es pancreatitis crónica bien documentada, se puede proceder a una resección porque hay una masa inflamatoria a este nivel, pero también puede haber una cabeza de páncreas normal, es decir, sin ninguna masa, pero un conducto dilatado en forma difusa con múltiples calcificaciones, y entonces en la primera pues la resección sería una alternativa y en la de abajo sería una derivación del conducto pancreático. Pero también puede haber una tomografía donde la pancreatitis no dé muchos cambios a nivel del conducto, que no esté dilatado, que no haya una masa, o sea, ninguna de las dos de arriba. En esos casos la cirugía tiene poco que hacer, salvo una pancreatectomía total en casos muy extremos, con incluso procesamiento de ese páncreas y trasplante de islotes, que eso sí también se puede hacer en casos de pancreatitis crónica. Entonces, bueno, los procedimientos quirúrgicos ya serán, en base a lo anterior, ya sea derivativos, resectivos o incluso mixtos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, básicamente les voy a hablar del procedimiento de Frey, que es lo que llamamos en forma coloquial Pustow, o una modificación que hizo Partington Rochelle, pero para fines prácticos un Frey es lo que llamamos como Pustow, y bueno, esto es de lo que les voy a comentar, o un procedimiento resectivo como pancreatoduodenectomía, porque la mayoría de estos procesos de pancreatitis crónica se dan en la cabeza. El procedimiento de Frey es simplemente abrir en canal el conducto pancreático, como lo ven aquí, pero sí quitando un rodete de parénquima pancreático a nivel de la cabeza, y luego hacer una anastomosis lateral entre el páncreas y el yeyuno, que es una asa ciega que se subió, una asa en Y de Rux, y bueno, este sería un procedimiento de derivación contra una pancreatoduodenectomía, que se hace la resección de la cabeza del páncreas, seccionando la vía biliar, en este caso preservando el píloro, y luego reconstruyendo mediante una pancreatoyeyunostomía, hepático-yeyunostomía y una duodeno-yeyunostomía en este caso, porque se preservó el píloro. Bueno, entonces la comparación entre cirugía y endoscopía se ha hecho en múltiples estudios, y en realidad se ha demostrado que en pancreatitis crónica la cirugía tiene mejor control del dolor comparado con la endoscopía, mucho menos procedimientos y más duradero este efecto. Y bueno, esto sin duda se ha demostrado en varios estudios cuando se utiliza el tratamiento quirúrgico en forma temprana comparado con la endoscopía. Los procedimientos derivativos, entonces, la pancreatoyeyunostomía es abriendo el conducto en forma lateral. Este es un típico caso en donde tenemos un lito en el interior, que en la cirugía vamos a abrir el conducto una vez que se encuentra a veces el ultrasonido transoperatorio nos puede ayudar a encontrarlo. Podemos incluso sacar los litos directamente del conducto pancreático para después preparar el asa de yeyuno. Aquí está todo el conducto abierto
con la resección de un rodete de parénquima pancreático, como les mencionaba en el dibujo, y aquí arriba también lo pueden ver, y después se hace la anastomosis laterolateral entre el asa de yeyuno, que se abre en toda esta longitud, es un asa en Y de Rux, y se hace la anastomosis contra el conducto pancreático. En casos de masa inflamatoria en la cabeza del páncreas, tiene muchos años este estudio que tuve oportunidad de hacer en la Universidad de Alabama, en donde se demostró que la pancreatoduodenectomía para pancreatitis crónica, sabiendo que era pancreatitis crónica, era un procedimiento muy adecuado de hacer con buenos resultados. Las resecciones distales en la cola del páncreas son realmente raras, no hay mucha pancreatitis hacia la cola del páncreas que requiera resección, y ahí hay que tener mucho cuidado con el cáncer de páncreas. Y como les mencionaba, en algunos casos la pancreatectomía total con trasplante autólogo de los islotes puede reducir el dolor en estos pacientes, inyectar estas células procesadas de los islotes, regresarlos a través de la vena porta para injertarse en el hígado y tener un mejor control de la diabetes que causaría esta pancreatectomía total. En cáncer de páncreas, solo breves palabras, es una de las enfermedades neoplásicas más desafiantes para la comunidad médica, y bueno, aunque la cirugía sigue siendo la única opción de tratamiento, sigue siendo un bajo el porcentaje de los pacientes que se pueden operar de primer inicio, y sin duda la neoadyuvancia sería lo más importante para resaltar en esta parte de cáncer de páncreas, que es lo que ha incluido a más pacientes a ser candidatos quirúrgicos, ya sea pacientes con enfermedad limítrofe o más avanzada, y esto pues se evalúa con las tomografías, en donde vemos en la tomografía trifásica pues el involucro o no de la vena mesentérica, de la vena porta, de la arteria mesentérica, y aquí podemos ver la relación tumoral con estas estructuras vasculares o tumores un poco más cercanos hacia la arteria, y que nos hacen llevar a este paciente directamente a quimioterapia neoadyuvante. Ha cambiado mucho el uso de la quimioterapia. Por ejemplo, en Noruega es un país donde toda la medicina está socializada, y hay solamente 4 centros que hacen cirugía HPV, y esto les incrementa la sobrevida a los pacientes, les incrementa el número de cirugías que se hacen, la tasa de resección, la quimioterapia perioperatoria, y esto ha demostrado sin duda un mejor resultado en base al volumen y a la experiencia de los centros. La cirugía como tal, pues tenemos buenos resultados actualmente, con mortalidad menor al 2%, morbilidad todavía un poco alta, pero la mayoría son muy controlables. La fístula pancreática, que estaba en un rango muy alto, la hemos disminuido mucho con el uso de stents, transanastomosis, y bueno, en realidad la cirugía no tiene mucho más que mejorar, pero sí el pronóstico de los pacientes en base a la neoadyuvancia es lo que ha cambiado. Este es el último reporte del estudio PROPANC, que se liberó en el 2022 a finales, y vean ustedes cómo con neoadyuvancia la sobrevida a 5 años fue del 20% comparado con 6% sin neoadyuvancia. Y este estudio fue hecho con gemcitabina sola, no con FOLFIRINOX, que es el tratamiento actual. Hay otro PROPANC2 que está por salir, en donde están comparando FOLFIRINOX con gemcitabina. Pero este es un estudio ya de FOLFIRINOX que tuvo su inicio en el 2018, en donde comparaban FOLFIRINOX con gemcitabina, es el PRODIGY 24, y se acaba de reportar un reciente análisis del FOLFIRINOX a largo plazo, en donde sigue siendo superior sin duda a gemcitabina, con mayor sobrevida libre de enfermedad y mayor sobrevida global. De tal manera que la neoadyuvancia y con FOLFIRINOX sería la forma de tratar a estos pacientes. En cuanto a otros pilares en el manejo perioperatorio en un Whipple, se hizo una encuesta a 60 cirujanos expertos en el mundo que tenían en promedio más de 700 Whipples hechos. Ahí tuvimos nosotros la oportunidad de ser invitados en parte de este grupo de 60 cirujanos, y el consenso es hacer una pancreato y una anastomosis con un retiro temprano del drenaje,
con un abordaje escalonado en las complicaciones y bueno, son puntos de la cirugía que han sido ya establecidos. Como conclusiones entonces, en pancreatitis crónica, la cirugía temprana tiene un mejor control del dolor que la cirugía tardía. El abordaje escalonado no se recomienda tanto cuando hay una franca indicación de cirugía. Nunca olvidar el riesgo de tener un cáncer de páncreas. La ictericia en un paciente con pancreatitis crónica siempre debe de prender una bandera roja. Hay que conocer las indicaciones, ventajas y desventajas de cada uno de los procedimientos. En cáncer de páncreas, la cirugía sigue siendo la opción de tratamiento curativo, pero la neoadyuvancia sin duda es el pilar más importante en el manejo de todos los pacientes con cáncer de páncreas. El abordaje diagnóstico y terapéutico tiene que ser por un equipo multidisciplinario y será la clave para el éxito. Muchas gracias por su atención. ¿Somos lo que comemos? Bueno, la culpa la tuvo este filósofo del siglo XVIII que dijo eso, los humanos somos lo que comemos. Es evidente que no es verdad. Si comemos un pedazo de buey, a lo mejor nos dan algo así ahora para comer, no mugimos, entonces no es por ahí el asunto. La realidad es que tenemos que comer, si no, no sobrevivimos. Y esto tiene muchos significados culturales. La comida se ha convertido en un momento importante de relación social. Tiene que ver con la historia. Comemos lo que hemos aprendido a comer, lo que se ha podido conseguir en nuestro ambiente. Tiene que ver con el comportamiento. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que uno come lo que es, pues no. Si es una vaca, come vaca, pues no. Uno come lo que puede, sería lo que yo diría, y también hay que acordarse los efectos que el alimento tiene sobre nuestro estado de ánimo y cómo comidas de fiesta que se producían de manera periódica en nuestra infancia nos llevan otra vez a ese tiempo. Y hay comidas que nos ponen alegres y comidas que nos entristecen y comidas que nos llenan de placer. Por otro lado, aparte de hablar de comida, tenemos que hablar de lo que la comida contiene, y la comida contiene microorganismos que viven dentro del cuerpo humano, pero también están en los alimentos que tomamos, en el agua, en el suelo, son ubicuos. Cuando juntamos todos los genes de todos los microbios, a eso le llamamos microbioma, y los genes de los seres humanos, pues a eso le llamamos genoma humano. ¿Cómo modificamos la microbiota? Pues indudablemente, a pesar de que se modifica mucho, la verdad es que cada uno de nosotros tiene una microbiota única y un microbioma único. Y esto depende de aquello que está, a lo que está expuesto nuestro cuerpo, y esto además va cambiando continuamente, porque la geografía, estar en Veracruz, obviamente va a cambiar el microbioma del que viene de Irapuato, el estado de salud, el estrés, la dieta, la edad, el sexo y todo lo que tocas afecta la composición de tu microbiota. Cuando lo que nos alimenta es la leche de mamá, tenemos más oligosacáridos y nuestra microbiota tiene un predominio de lactobacilos. Conforme aumentan los azúcares, en particular los polisacáridos, al volverse más compleja la comida, aumentan los firmicutes y los bifidobacterium en nuestro intestino.
Alrededor de los 6 meses ya empezamos a comer polisacáridos complejos y poco después proteínas animales, y entonces aumentan los bacteroides, las proteobacterias. Más o menos a los 2 años nuestro ecosistema ya está maduro y no va a cambiar más. Si nuestra dieta es a base de fibra, frutas y vegetales, vamos a tener firmicutes y especies fermentativas, y vamos a tener un peso corporal y un estado general de salud mejor que si nuestra alimentación es a base de proteínas y de grasa animal, como se ve en esa apetitosa fotografía de un bistec con chorizo y papitas. Y entonces vean ustedes qué cara tan triste tiene el individuo que come eso. Y el tipo de bacteria que va a formar nuestro microbioma va a cambiar a favor de cosas que nos hacen daño. Entonces, si nosotros buscamos averiguar qué debemos comer, ya sabemos, lo sabemos perfectamente, no nos da la gana, pero ya lo sabemos. Hay que comer muchas frutas, verduras, crudas sobre todo, variándolas cada día. Yo eso le digo a mis pacientes. Aquí en el Bajío vivimos en un paraíso de los vegetales, entonces no hay pretexto. Podemos comer diferentes vegetales cada día. Cereales integrales, a ser posible. Y dice el sabio algo difícil de entender: evite ingerir alimentos que dificulten el funcionamiento tranquilo y regular del organismo. ¿Quién sabe a qué se refiere el sabio con ese consejo? Aquí está. Se refiere a no tomar estimulantes como el café, el té negro, el mate, que aquí no tomamos, las pimientas de los diferentes tipos que hay, las bebidas a base de cola, el caldo de carne, el guaraná en polvo. Ahorita les explico qué es el guaraná, tuve que estudiarlo. Debemos evitar las grasas en exceso, especialmente las grasas saturadas. El azúcar se tiene que tomar lo menos posible y hay que tratar de alimentarse con cosas que no lleven aditivos como colorantes, acidulantes, conservadores. Hay que evitar las carnes que le llama el flaco que escribió esto, las carnes gordas, la carne de cerdo, la carne de animales criados con hormonas. Entonces, cuando lleguemos a la carnicería, tenemos que preguntarle al carnicero si la vaca que dio origen al bistec que vamos a comprar fue criada con hormonas. Y los crustáceos, eso es terrible, que no podamos, que nos aconsejen que no podamos comer cangrejos o camarones. Los quesos viejos son peligrosísimos, dicen los expertos. Ese es el guaraná. Miren qué bonita fruta, es una fruta brasileña que tiene un ojito y que se hace agua y alguna otra cosa con ella, no sé qué tan rica sea. Siempre se nos ha dicho y se nos ha insistido que tenemos que masticar bien la comida hasta que sea homogénea, y luego, claro, los consejos sobre la cantidad de las comidas. El desayuno debe ser abundante porque las horas que hemos pasado sin comer al levantarnos son las más, se acumulan. En cambio, el almuerzo, que es pocas horas después, debe ser razonable, y la cena liviana. O sea, hay que pasar hambre, según este señor. Para comer bien hay que tener hambre. Yo no estaré de acuerdo con eso. Yo creo que está bien llevar una vida saludable. Hay que amarse lo suficiente para ello, pero sin abusar. No debemos torturarnos. Si olvidamos que comer es un placer, pues vamos a olvidarnos
de una de las partes más importantes de nuestro día y, como dice ahí, y esto claro viene de experiencia personal, a partir de determinada edad, de los muy pocos placeres que le quedan al ser humano es comer. Entonces, ahí tienen ustedes a la abuelita muy contenta porque le están dando muy bien de comer. Muchas gracias por su atención.